Era diciembre en un pequeño pueblo de México, donde las luces navideñas ya colgaban en las calles y el aroma a ponche de frutas con canela llenaba el aire. Doña Lourdes, una mujer de 72 años, pasaba los días emocionada preparando la cena de Nochebuena. Había pasado semanas enteras pensando en cada detalle: el pavo relleno, los buñuelos que tanto le gustaban a su nieta Mariana, el bacalao al estilo de su mamá, y una enorme olla de tamales de elote que sabía que harían sonreír a cualquiera. Su casa, aunque sencilla, estaba adornada con guirnaldas de papel picado, velitas de colores y un nacimiento que había heredado de su propia madre. Mientras colocaba con cuidado la figurita del niño Dios en su lugar, suspiró con ilusión. Este año sí van a venir, se repetía a sí misma, convencida de que esta vez sería diferente. Tomó el teléfono de casa y marcó el número de su hijo mayor, Ernesto, que vivía en la Ciudad de México con su esposa y sus 3 hijos. Cuando contestó, la voz de Lourdes se llenó de ternura. «Mijo, ¿cómo estás? Mira, ya estoy preparando la cena de Navidad. Quiero que tú y tu familia vengan. No saben la ilusión que me hace tenerlos aquí. La casa se siente tan sola sin ustedes». Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Ernesto parecía distraído, como si no quisiera hablar mucho. «Sí, mamá, lo voy a platicar con Laura», respondió con voz evasiva. «Ya sabes, a veces se nos complica por los compromisos, pero vemos qué hacemos». Lourdes no quiso presionar. Sabía que su nuera no era muy cercana a ella, y que siempre había una excusa: el tráfico, los niños cansados, o cualquier otra razón que los mantenía lejos. Pero aún así, guardó la esperanza. Esa misma tarde llamó también a su hija menor, Patricia, que vivía en Guadalajara. «Hija, este año me encantaría que vinieran. Tengo regalos para los niños y ya estoy pensando en hacer tu ensalada favorita». Patricia, con voz apresurada, contestó: «Ay, mamá, no sé. Jorge tiene que trabajar hasta tarde y no sé si nos dé tiempo. Pero si podemos, te avisamos». Cada llamada terminó igual, con promesas vagas y sin compromiso real. Sin embargo, Lourdes se aferraba a la ilusión. Pensaba que, aunque no confirmaran, seguramente aparecerían a último momento. Después de todo, ¿quién podría dejar sola a su propia madre en Nochebuena? Durante los días previos al 24, Lourdes iba de mercado en mercado comprando todo lo necesario. Llenaba bolsas con frutas para el ponche, cuidaba que los chilitos estuvieran frescos para la ensalada de Navidad, y hasta encargó un pastel de 3 leches adornado con fresas, porque sabía que a su nieto menor le encantaba. Su vecina, doña Carmen, la veía correr de un lado a otro y un día le dijo: «Comadre, ¿y no será que te estás cansando de más? Mira que luego los hijos ni agradecen». Lourdes sonrió con nostalgia, ocultando el miedo que le apretaba el pecho. «No, Carmen. Esta vez sí vendrán. Tengo fe. No me pueden fallar otra vez». La noche del 24 llegó al fin. La mesa estaba puesta con un mantel bordado a mano, los platos alineados, las copas listas para brindar. Lourdes se miró en el espejo. Llevaba un vestido rojo que había guardado para ocasiones especiales, y un pequeño broche en forma de estrella que le regaló su difunto esposo en su aniversario número 20. El reloj marcó las 8 de la noche. Lourdes encendió las velas del nacimiento y puso música navideña de tríos en la radio. Cada ruido en la calle le hacía correr hacia la ventana con el corazón latiendo fuerte, pensando que serían ellos. Pero no. Solo eran vecinos que pasaban rumbo a sus propias reuniones. A las 9, el teléfono sonó. Lourdes atendió con una sonrisa nerviosa. Era Ernesto. «Mamá, perdón, pero no vamos a poder ir. Los niños están cansados y Laura quiere que pasemos la Navidad en casa de sus papás. Te mando un abrazo». Antes de que Lourdes pudiera responder, la llamada terminó. Su corazón se hizo pequeño. A las 10, Lourdes intentó llamar a Patricia, pero nadie contestó. Mandó un mensaje por celular, sin respuesta. La medianoche llegó y la mesa seguía intacta, llena de comida, rodeada de silencio. Lourdes se sentó en la cabecera, miró los platos vacíos y sintió como las lágrimas caían sobre su rostro. Rezó en silencio, pidiendo fuerza a Dios, y mordió un pedazo de pan duro, el único acompañante de su cena. En el fondo de su alma, un dolor profundo se mezclaba con una decisión silenciosa: aquel abandono no quedaría impune. La medianoche había pasado, y en el cielo de ese pueblo mexicano estallaban cohetes que pintaban destellos rojos y dorados sobre los techos de teja. El eco de los «Feliz Navidad» llegaba desde las casas vecinas, donde las familias cantaban villancicos y se abrazaban con tazas de ponche calientito en las manos. En la casa de doña Lourdes, en cambio, el silencio era tan espeso que parecía una manta fría echada sobre los hombros. Ella apagó la radio,
porque la canción que sonaba, campana sobre campana, le raspaba el pecho como si tuviera espinas. Se puso de pie con lentitud, le crujieron las rodillas, tomó una vela que había en el centro de la mesa y la acercó a las luces del arbolito para verificar que todo estuviera seguro. No vaya a ser que por la tristeza deje un incendio, murmuró con ese humorcito seco que todavía le quedaba para protegerse del dolor. Luego miró el banquete. El pavó aún brillaba de jugo bajo el papel aluminio. Los buñuelos, que siempre crujían como hojas secas en otoño, ahora estaban blandos por la humedad, el bacalao, el ponche, los tamales, todo esperando a nadie. En un impulso que ni ella entendió, sirvió un plato como si la familia estuviera por llegar. Puso 3 rebanadas de pavó, una por cada nieto, y añadió una cucharada enorme de puré de papa por si Ernesto quiere repetir. Al terminar, su mirada se quebró. Con una voz bajita, dijo, «Feliz Navidad, mis amores». Nadie contestó. Se movió hasta la ventana. Afuera, el frío de diciembre empañaba el vidrio. Con el dedo, Lourdes dibujó un pequeño corazón, casi un gesto infantil, y lo borró enseguida al sentir que algo en su interior se partía. Si hubiera tenido fuerzas, habría caminado hasta la casa de doña Carmen, su vecina, para no estar sola. Pero no quiso que la vieran así, con los ojos hinchados. Se acordó de su difunto esposo, Julián. «Viejo, ¿te acuerdas cuando nos tocaba posada en la cuadra y tú te disfrazabas de San José nomás para que los niños se rieran? ¿Cómo hacías reír a Ernesto y a Patricia?», dijo, mirando al nacimiento. Y sintió que se le llenaban los ojos de agua otra vez. Se sentó junto al pesebre y con mucho cuidado acarició la figurita del niño Dios. «No me dejes sola, chiquito». Quiso llamar de nuevo a Patricia. Abrió el celular, miró la última conversación y vio su propio mensaje azul, sin respuesta. «Hija, ¿vendrán? Ya está todo listo». La última conexión de la muchacha era de horas antes. Imaginó a su hija levantando una copa en otra sala, riendo con otra gente, quizá publicando una historia en redes con la frase Nochebuena en familia. Lourdes se acomodó los lentes y abrió, por primera vez en mucho tiempo, la aplicación de fotos. Allí vio un recuerdo de hace 3 años, su mesa llena, sus nietos corriendo, y ella con un gorrito navideño ridículo que Mariana le había puesto a la fuerza. Amplió la imagen y tocó la cara de la niña en la pantalla. «Mi chula», susurró. Sostuvo el celular contra su pecho como si fuera un amuleto. Afuera el ruido disminuyó y empezó a escucharse el ladrido lejano de un perro. Lourdes pensó que quizá el vecino de la esquina volvió a sacar a su pastor alemán para que no se asustara con los cohetes. Esa rutina mundana la ancló a la realidad y, de pronto, algo en ella cambió de lugar. No fue enojo todavía, tampoco resignación, fue como si la tristeza se estirara hasta volverse nítida. «No es que no puedan», se dijo, «es que no quieren». Ese pensamiento simple, duro, la atravesó con la claridad de un relámpago. Dejó de inventar excusas por ellos. Dejó de justificar. Sintió, sin adornos, la verdad, la habían dejado sola a propósito. Fue a la cocina y, con una disciplina que le había servido toda la vida, empezó a guardar la comida. Repartió el pavó en recipientes, cubrió el bacalao, cerró los tamales en paquetes de A3. Separó una bolsa para doña Carmen y otra para don Chuy, el señor que barría la calle. «Que la comida no se desperdicie», dijo, pero también era un modo de no dejar que el abandono la derrotara. Mientras metía los recipientes al refrigerador, notó que sus manos dejaban de temblar. El acto simple de ordenar le devolvía una pizca de control. Regresó al comedor y apagó casi todas las luces. Dejó solo una lámpara encendida, la que estaba junto a la foto de su boda. Se acercó a la imagen, ella, un ramo de flores blancas. Julián, serio pero con unos ojos que siempre habían sabido sonreír. «Me hubiera gustado que los vieras crecer más, viejo. A veces pienso que si tú siguieras aquí, las cosas serían distintas. No me dejarían sola así». Se sorprendió a sí misma al decir la palabra dejar, tan rotunda, tan exacta. Se sentó en la silla de la cabecera, esa que había pulido con cera esa misma mañana, y se dio permiso para llorar un rato largo. Lloró con calma, sin aspavientos, como quien limpia una herida con agua tibia, sabiendo que duele pero que es necesario. Cuando por fin respiró hondo y se secó la cara, tomó una hoja de papel y un bolígrafo. No sabía para qué. Primero escribió, «Queridos hijos», y luego se quedó en blanco. ¿Para qué escribir si no escuchaban? Arrugó el papel y lo tiró a la basura. Encendió de nuevo la radio. No para oír villancicos, sino esa estación viejita que ponía boleros. Sonó Lucha Villa, y en medio de una letra antigua, Lourdes empezó a hablar en voz alta, como si cantara,
El amor de madre no se regatea, pero tampoco se humilla. Le gustó cómo sonó. Repitió la frase. La saboreó. Y sin darse cuenta, una decisión comenzó a formarse dentro de ella, todavía sin nombre, todavía sin plan, pero con la firmeza de lo inevitable. Cerca de las 2 de la mañana, la calle ya estaba casi vacía. Lourdes preparó una taza de té de canela y se sentó junto a la ventana con una cobija en las piernas. Miró el cielo oscuro, ahora mudo, y dejó que el silencio se volviera su compañero. No voy a perseguir a nadie, pensó, sorprendida por la fuerza de su idea. Si ellos no saben llegar, que aprendan. Esa frase levantó en su pecho algo parecido a la dignidad, a ese orgullo limpio que tienen las mujeres que han vivido mucho y han soportado más. No era coraje ciego, era una determinación nueva, serena, como el filo de un cuchillo recién afilado. Antes de irse a dormir, Lourdes caminó una vez más por la casa. Tocó la pared del pasillo, como hacía cada noche, para asegurarse de que todo estuviera en su sitio. Se detuvo frente al espejo del recibidor y se vio a sí misma con el vestido rojo, la brocha en forma de estrella brillando suave. «Sigues bonita, Lourdes», se dijo, con ternura. Apagó la luz y el reflejo desapareció. En su cuarto, se acomodó en la cama, pero no cerró la puerta por completo, costumbre que nunca perdió desde que sus hijos eran pequeños por si lloraban. Se rió sola al notar la ironía. ¿Quién iba a decir que el único que llora ahora soy yo?, bromeó con su propia sombra. Durmió poco. Soñó con una mesa larga en medio de un jardín, con faroles colgando de los árboles, con música de trío y risas que venían de todas partes. En el sueño, ella levantaba una copa y brindaba. «Por mí», decía, y un coro de voces repetía «por ti». Al despertar, ya no dolía tanto. Le quedó una idea, un destello, una intuición. No iba a mendigar cariño nunca más. A lo mejor, se dijo, la vida estaba por sorprenderla de una manera rara, impensable. A lo mejor había llegado la hora de pensar en ella, una vez en la vida, sin culpa. Se lavó la cara, se recogió el cabello, se puso una bata calientita y abrió las cortinas. El primer sol de Navidad entró por la ventana y acarició el mantel vacío. Lourdes sonrió con una calma extraña. Tomó el primer recipiente de pavó, se fue a la puerta y lo dejó colgado en la reja de doña Carmen con una notita. «Con cariño. Que no falte en su mesa lo que sobró en la mía». Luego hizo lo mismo con don Chuy. Esa mañana el barrio desayunó delicias sin saber que, en esa casa, una abuela había decidido, por fin, ponerse de pie. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero sabía que la próxima Navidad no sería así. Y, sin poder imaginarlo, el destino ya estaba moviendo piezas silenciosas para concederle algo más que una revancha, una segunda vida. Porque, aunque aún faltaban semanas para que el golpe de suerte tocara a su puerta, en el corazón de doña Lourdes ya había ocurrido la primera gran transformación. Dejó de pedir permiso para ser feliz. Y con esa semilla plantada, sin ruido y sin testigos, empezó la historia de la mujer que, después de la noche más larga, se prometió a sí misma que jamás volvería a encender las luces de una fiesta para esperar a quien no quiere llegar. Pasaron los días después de aquella Navidad amarga, y la rutina regresó a la vida de doña Lourdes. Se levantaba temprano, barriendo su patio lleno de bugambilias, y luego caminaba hasta el mercado para comprar lo indispensable: frijol, arroz, jitomate, cuando podía, un pedacito de carne. La gente del barrio la saludaba con cariño, porque todos sabían que aquella viejita, aunque solitaria, siempre tenía una palabra amable para regalar. Pero en lo más profundo de su corazón, todavía le dolía la silla vacía en la mesa de Nochebuena. Una tarde cualquiera, mientras regresaba del mercado con su bolsa de mandado, pasó frente a la tiendita de don Beto. Afuera, colgaba un cartel llamativo que anunciaba: «Gran sorteo de Año Nuevo, el gordo de la Lotería Nacional». Lourdes nunca había sido mujer de juegos de azar, siempre decía que la suerte era cosa de ilusos. Pero algo, una especie de cosquilleo en el pecho, la hizo detenerse. Entró en la tienda, con el sol iluminando sus canas recogidas en un chongo sencillo. «Doña Lourdes, ¿qué le damos hoy?», preguntó don Beto con la sonrisa de siempre. «Pues lo de siempre, don Beto, pero ¿sabe qué? Écheme también un cachito de esos», dijo, señalando los billetes de lotería. El tendero arqueó las cejas, sorprendido. ¿A poco ahora sí le va a entrar? Mire que nunca la había visto tentar a la suerte. Lourdes rió con una mueca melancólica. Pues ni que fuera pecado. Capaz que Dios me manda un milagrito para no sentirme tan olvidada. Guardó el boleto en su bolsa y siguió su camino, sin imaginar que esa decisión iba a marcar un antes y un después en su vida. Los días pasaron. Llegó el 6 de enero,
Día de Reyes. En la tele, mientras Lourdes tomaba un café, empezaron a transmitir el sorteo. Ella apenas prestaba atención, su mente estaba en otra parte, pensando en las cuentas del mes. Pero cuando escuchó los números premiados, algo dentro de ella se paralizó. Sacó el boleto de su bolsa, se puso los lentes y repasó una y otra vez las cifras. Coincidían. «Virgencita de Guadalupe», exclamó, con la voz entrecortada. No puede ser. Se levantó tan rápido que casi tiró la taza. El corazón le latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Miró de nuevo el boleto, convencida de que era un error. Pero no. La suerte, esa que nunca había tocado su puerta, ahora estaba allí, en sus manos arrugadas. Los días siguientes fueron una avalancha. Tuvo que ir a la capital para cobrar el premio, acompañada de un notario y asesorada por gente que ella ni conocía. «Guarde bien su dinero, señora, no se lo confíe a nadie», le repetían. Lourdes asentía, medio perdida, pero con una lucidez firme en lo esencial. Su vida acababa de cambiar para siempre. Con el dinero fresco en el banco, decidió hacer algo que siempre había soñado en silencio: comprarse una casa grande, no solo cómoda, sino majestuosa. Quería un lugar que representara dignidad, respeto y, sobre todo, la nueva mujer en la que se estaba convirtiendo. Encontró una mansión en las afueras de Guadalajara, con jardines amplios, ventanales enormes y una fuente en medio del patio que parecía cantar día y noche. Cuando firmó la escritura, sintió como si un peso invisible se deshiciera de su espalda. «Esta será mi nueva vida», murmuró, acariciando las llaves como si fueran un tesoro. La noticia de su cambio de fortuna empezó a correr como pólvora por el pueblo. Vecinos y conocidos, que antes apenas le dedicaban un saludo rápido, ahora la miraban con admiración y hasta con envidia. Pero Lourdes, lejos de sentirse vanidosa, permaneció tranquila. Sonreía al pensar que, mientras todos se sorprendían, su verdadera sorpresa todavía estaba en preparación. Un sábado por la tarde, después de instalarse en su nueva mansión, se sentó en la terraza a mirar el atardecer. El cielo se pintaba de naranja y morado, y el canto de los grillos empezaba a llenar el ambiente. Con un vaso de tequila en la mano, porque esa era otra cosa que había decidido, darse gusto sin pedir permiso, tomó el teléfono y marcó el número de Ernesto. «Mijo, ¿cómo estás?», dijo con voz serena. «Bien, mamá, ¿y usted?», contestó él, sin sospechar nada. «Muy bien, gracias a Dios. Mira, quiero invitarte a ti y a toda tu familia a pasar un fin de semana conmigo. Tengo algo que contarles. Será una reunión que no olvidarán». La misma invitación hizo a Patricia. Y aunque en su voz no había rencor, sí había un tono distinto, un peso de seguridad, como si las palabras fueran órdenes disfrazadas de ternura. Al colgar, Lourdes se recostó en la silla y soltó una risa suave. Sabía perfectamente que esta vez no pondrían excusas. La curiosidad y, sobre todo, la conveniencia, los harían correr a su lado. Lo que ellos no imaginaban era que, detrás de esa invitación, no había una simple reunión familiar, sino el inicio de la venganza más elegante y silenciosa que una madre podía planear. El viernes por la tarde, la autopista hacia las afueras de Guadalajara parecía una cinta plateada que se estiraba bajo el sol. A la altura del kilómetro 28, un portón de hierro forjado emergía entre jacarandas floridas. Sobre la arcada, un letrero discreto: Casa Lourdes. No decía hacienda ni residencial, nada ostentoso, solo su nombre, como una firma sobria en una carta importante. Los guardias uniformados ya tenían instrucciones: cuando llegue la familia, ábranles, pero háganos esperar un minuto frente a la reja. Que escuchen la fuente. La fuente, de cantera y azulejos azules, cantaba sin prisa justo detrás del portón, como si marcara el ritmo de la nueva vida de su dueña. Ernesto y Laura fueron los primeros en llegar con sus 3 hijos. Pararon la camioneta frente a la caseta. El menor, Sebas, pegó la nariz a la ventana. «¿Neta aquí vive la abuela?», preguntó, fascinado por el brillo del agua saltando en la fuente. «Cállate y compórtate», dijo Laura, aunque no pudo evitar acomodarse el cabello con un gesto nervioso. Traía un vestido crema y unos lentes de sol enormes. En el retrovisor, se miró los labios. «Que no se me note el susto», pensó. El guardia tomó la radio. «Buenas tardes». «¿A nombre de quién?». «Somos la familia de la señora Lourdes», dijo Ernesto, intentando sonar seguro. «Un minuto, por favor». La señora pidió que los recibamos con todo. Ese minuto de espera fue un detalle calculado. Los niños escucharon la fuente, vieron a los jardineros rozando con tijeras los setos en forma de esfera, olieron el jazmín trepado en la barda.
Cuando el portón se abrió, la camioneta avanzó por un camino de piedra bordeado de bugambilias fucsias. Al fondo, la mansión apareció, amplia, con muros blancos, tejas color terracota y balcones de hierro. No era pretenciosa, pero imponía. Tenía proporciones armoniosas, una elegancia que parecía de película antigua. Ah, caray. Soltó Ernesto, a medias orgulloso, a medias intimidado. Pues, sí que le fue bien, murmuró Laura, con una sonrisa que no le alcanzó a los ojos. Adentro, el vestíbulo olía a madera encerada y a pan recién horneado. En el piso, un mosaico de Talavera dibujaba una rosa de los vientos. A la derecha, una sala luminosa con ventanales que daban al jardín, a la izquierda, un pasillo que conducía a la biblioteca. En la mesa de entrada, un florero de cristal sostenía peonías y alstroemerias como si fueran pequeñas explosiones de color. Una empleada con mandil impecable se acercó. Bienvenidos. La señora Lourdes los espera en la terraza. ¿Gustan una agua de Jamaica o un tecito de canela mientras se acomodan? Ernesto quiso preguntar y todo esto, pero se mordió la lengua. Asintió y siguió a la mujer por el corredor. La terraza era un sueño. Un toldo blanco filtraba la luz, y más allá se extendía un jardín con un camino que serpenteaba entre agapantos y lavandas. En el centro, una mesa larga con mantel de lino estaba puesta para 12, platos de Talavera, copas relucientes, servilletas con un bordado mínimo de espigas. Sobre cada plato, un sobresellado con lacre rojo y una inicial dorada. En la cabecera, una silla distinta, de respaldo alto. Vacía. «Abuela», gritó Mariana cuando vio una figura acercarse desde el jardín. Doña Lourdes avanzó despacio, sonriendo. Llevaba un vestido azul marino y un rebozo de seda gris que le caía con naturalidad sobre los hombros. El cabello, recogido con un pasador de plata, dejaba ver sus aretes de perla. No había exageración, había presencia. Una calma luminosa, un dominio del espacio que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir. «Mis niños», dijo, abriendo los brazos. Los nietos corrieron a abrazarla. Ella los apretó, uno por uno, respirándoles la cabeza como quien se asegura de que un sueño es real. «Mamá», empezó Ernesto, con media sonrisa de niño regañado y media sonrisa de cazador oportunista. «Qué gusto verte, y qué casa, qué bárbara». «Bienvenidos a su casa», respondió Lourdes, con un tono que no admitía confianzas. «Pasen, por favor. Falta tu hermana, debe estar por llegar». Patricia apareció 20 minutos después, en un sedán que apenas ocultaba su urgencia. Venía con Jorge y los 2 niños. Entró apurada, con un ramo de flores comprado a última hora. Al ver a su madre, se detuvo. Algo en la postura de Lourdes la desarmó. La elegancia, sí, pero sobre todo esa serenidad nueva, como si ya no esperara nada de nadie y, precisamente por eso, todo estuviera bajo control. «Mamá, estás preciosa», alcanzó a decir Patricia, con un nudo en la garganta. «Llegas justo a tiempo», contestó Lourdes, besándola en la frente. Siéntense. «Hoy quiero que comamos sin prisa». La comida fue un desfile de sabores mexicanos afinados con cariño: sopa de flor de calabaza, chilacayotes salteados, filete con salsa de huitlacoche y un arroz aromático. Los niños devoraban, Laura hacía cumplidos, Ernesto soltaba chistes para medir el ambiente. Cada tanto, todos miraban los sobres con lacre sobre los platos, pero nadie se atrevía a abrirlos. Lourdes habló poco. Preguntó por la escuela, por los proyectos, por la salud. Sonrió ante anécdotas insignificantes. Observó. Tomó notas invisibles con los ojos. «Mamá, ¿y entonces?», soltó por fin Ernesto, incapaz de contenerse. «¿Qué es la sorpresa?». Lourdes hizo un gesto con la mano y una de las empleadas sirvió café de olla en tazones pequeños. Luego señaló los sobres. «Antes del postre, quiero que lean esto. No se preocupen, nada feo. Solo instrucciones para el fin de semana». Cada uno rompió el lacre con distinta emoción. Laura lo hizo con cuidado, como quien abre una invitación de boda. Ernesto rasgó ansioso. Patricia tembló un poco. Adentro había una tarjeta de cartulina gruesa, con letras limpias. «Reglas para huéspedes de Casa Lourdes. Dejar los celulares en la bandeja de la entrada, de hoy a domingo a las 6 de la tarde. Los niños tendrán una búsqueda del tesoro mañana a las 10 de la mañana, los adultos, una caminata guiada. Nadie entra a la biblioteca sin mí. A la hora de la cena, cada uno contará una verdad. Prohibido hablar de dinero, hasta el domingo». Ernesto carraspeó. «¿Y eso? ¿Campamento o qué?». «Fin de semana en familia», dijo Lourdes, sin parpadear.
Dicen que familia es comer juntos, hablar, mirarse. Vamos a practicar. Ay, ma, qué intensa, bromeó Patricia, pero había alivio en su risa. Un gesto de que bueno que alguien mande. A regañadientes, todos entregaron los celulares. Fue cómico y revelador. Laura los alineó como si fueran joyas. Jorge fingió indiferencia pero apretó la mandíbula. Ernesto hizo chistes de rehabilitación digital. Los niños, libres, salieron al jardín persiguiendo mariposas. La casa, sin notificaciones, sonó distinta. El viento en el toldo, el chorro de la fuente, las cucharitas contra la porcelana. En la tarde, Lourdes les mostró la casa. El cuarto de huéspedes con colchas de manta, la cocina grande con ollas de cobre, la terraza secundaria con mecedoras mirando al poniente, el oratorio mínimo con una virgen de talpa y una vela encendida. Llegaron a la biblioteca. La puerta, de madera oscura, tenía un relieve de hojas de parra. Aquí no entran, dijo Lourdes. El domingo, si todo sale bien, les enseño. ¿Y qué guardas? Preguntó Ernesto, medio en broma, medio en serio. Mi historia, respondió ella. Y la de ustedes, escrita desde la verdad. El atardecer se derramó naranja sobre el jardín. De regreso a la terraza, sobre una mesa auxiliar, había una caja de madera con una ranura en la tapa y una etiqueta, para lo que se calla. Lourdes explicó sin dramatismo. Si hay algo que no se atreven a decir en voz alta, escribanlo y déjenlo aquí. El domingo la abrimos juntos. ¿Vas a empezar un reality, mamá? Bufó Ernesto, incómodo. Voy a empezar una familia, corrigió ella, tan suave como afilada. La cena fue ligera, ensalada de higos, queso de cabra y una vinagreta de limón. Al final, Lourdes se levantó, tomó su copa y dijo: Brindo por el tiempo. Porque me enseñó a esperar sin mendigar, a querer sin suplicar, a recibir sin pedir permiso. Bienvenidos a mi casa. Y gracias por venir. Chocaron copas. Hubo un silencio respetuoso, distinto al de la vieja casa en la Navidad vacía. Este silencio tenía espesor, promesa, un borde de vértigo. Esa noche, en los cuartos asignados, casi nadie durmió profundo. Laura repasaba mentalmente los no hablar de dinero hasta el domingo como si fuera una tortura china. Ernesto calculaba posibilidades detrás de los ojos cerrados. Patricia miró el techo y se preguntó desde cuándo su madre hablaba así, con esa convicción serena. Los niños, agotados, soñaron con mapas y pistas, porque la búsqueda del tesoro los tenía emocionadísimos. En su cuarto, Lourdes se sentó frente al tocador. Se quitó los aretes, soltó el pasador de plata y se miró en el espejo. La fuente afuera seguía su canción. Sobre el buró, 3 sobres más esperaban la mañana: verdades, biblioteca, domingo. Puso la mano sobre ellos, como quien bendice un plan. Sonrió sin malicia, con justicia. No planeaba humillar a nadie, planeaba recordarles quién era. Y, si Dios lo permitía, enseñarles a no confundir amor con conveniencia. El fin de semana apenas comenzaba. La mansión, con su jardín de lavandas y su biblioteca cerrada, respiraba como un animal grande que duerme con un ojo abierto. Al amanecer, el primer rayo de sol rebotaría en el lacre rojo de la caja para lo que se calla. Y entonces, poco a poco, la venganza más elegante, hecha de reglas, silencios y verdades, empezaría a tomar forma. El sábado amaneció con un olor dulce a pan de elote y lavanda mojada. A las 10 en punto, tal como decía la tarjeta, los niños se lanzaron a la búsqueda del tesoro entre risas y carreras por el jardín. Detrás de los setos, un jardinerito levantó discretamente una banderita que indicaba la siguiente pista. En la fuente, un sobre plastificado flotaba sujeto con un cordón dorado. Bajo el nogal, una cajita contenía trompos y canicas de madera con una nota: para jugar como antes. Los pequeños gritaron de emoción. Esa alegría infantil, limpia y ruidosa, desarmó por un momento la tensión que los adultos traían apretada bajo la piel. A los grandes, Lourdes los citó en la terraza secundaria. Los recibió con café de olla y un plato de pan dulce. Iba vestida con una blusa de manta bordada y un rebozo gris claro, apenas diferente al de la noche anterior, pero con el mismo porte de reina silenciosa. «Vamos a caminar», anunció. «Y vamos a hablar, pero de verdad». El recorrido empezó en los pasillos frescos de la casa y siguió por una vereda de piedra que bordeaba el jardín. El paisaje parecía diseñado para bajar defensas. El rumor del agua, el perfume de las flores, el crujir de las hojas secas. Sin alzar la voz, Lourdes marcó el paso. Cuando eran chicos,
dijo. Los llevaba a caminar para que me contaran lo que no podían decir en casa. No necesitábamos mirarnos. Hoy vamos a hacer lo mismo. Ernesto se aclaró la garganta. Ma, no exageres, tampoco es que. Ernesto, lo interrumpió ella con suavidad, hoy no vamos a minimizar. Hoy vamos a nombrar. Patricia apretó el brazo de Jorge, pidiéndole con ese gesto que no metiera la pata. Después de unos minutos de silencio, Lourdes se detuvo frente a una banca de hierro bajo la sombra de una jacaranda. Señaló el tronco. Incrustadas en la corteza, 3 tachuelas antiguas en forma de estrellita. Las puse con su papá el año que murió. Prometimos que cada diciembre nos sentaríamos aquí a agradecer lo que sí había, sonrió, pero los ojos se le humedecieron. El último diciembre que se cumplieron promesas, ustedes tenían 11 y 14. A nadie se le ocurrió decir nada. Avanzaron. La caminata terminó frente a la puerta de la biblioteca. Lourdes la tocó, como quien saluda a un viejo amigo. Aquí es donde no entran, repitió. No todavía. Regresaron a la terraza para la comida. El ambiente cambió con un detalle mínimo. La caja de madera con la ranura, la etiqueta para lo que se calla, ahora tenía varios papelitos adentro. Los niños, con la cara roja de tanto correr, se sentaron a comer en una mesa aparte. Los adultos, frente a frente, olieron el mole que empezaba a perfumar la sala. Antes de sentarse, Lourdes pidió: dejen aquí cualquier cosa que les pese. Lo que no puedan decir, tocó la caja. Tienen hasta la cena. Laura, con sonrisa de pro, se adelantó. Doña Lourdes, qué dinámicas tan lindas. Mire, yo puse uno, dijo, dejando caer un papel. Es algo pequeño. Lourdes sostuvo su mirada con gentileza. Ojalá fuera pequeño. La tarde trajo una calma extraña. Los niños se durmieron un ratito en las hamacas del corredor. En la cocina, las cucharas chocaban con cacerolas y de pronto todos se sintieron a salvo en ese ruido doméstico. A las 8, cuando la luz ya era un anaranjado profundo, llegó la cena de las verdades. La mesa, larga y contenida, brillaba bajo velas cortas. Encima de cada plato, una tarjetita distinta a la de ayer. Verdad número 1. Di lo que te dolió aquella Navidad. ¿Es neta? Soltó Ernesto, medio a risa, medio a fastidio. Es neta, confirmó Lourdes. Empiezo yo, para que nadie se sienta acorralado. Se puso de pie. No necesitó golpear la copa ni pedir silencio. Su postura hizo el trabajo. Verdad número 1, leyó. Me dolió preparar 15 platos y que ninguno se calentara. Me dolió masticar pan sola para fingir que cenaba. Me dolió mirar el teléfono como si fuera un altar. No tembló. No acusó. Nombró. Luego se sentó y señaló a Patricia. Patricia tragó saliva. Verdad número 1. Me dolió elegir a la familia de Jorge por comodidad y no decirte que me daba pena que vieran tu casa sencilla. El aire cambió de densidad. Jorge levantó las cejas, herido y a la defensiva. ¿Pena? Sí, respondió Patricia, sin voltear. Pena. Laura miró su tarjeta y decidió jugar su carta amable. Verdad número 1. Me dolió que nunca te gustara como crío a los niños. Lourdes sonrió apenas. Laura, eso no pasó en Navidad. Laura se encogió de hombros, exhibiendo una fragilidad muy ensayada. Es lo que siento. Ernesto, incómodo, arrugó su tarjeta. Verdad número 1. Me dolió que siempre me compares con papá. No vine porque estaba harto de ser el que queda mal. No te comparo con tu padre, dijo Lourdes, y sus ojos, por primera vez en el fin de semana, sacaron chispas. Te comparas tú cuando te conviene. El silencio, otra vez, pero ahora ardía. La verdad número 2 pedía, cuenta la excusa que te dijiste para justificar lo que hiciste. Patricia confesó que había escrito el tráfico en el chat familiar y cerró la puerta con seguro para no oír su propia conciencia. Ernesto admitió que los niños estaban cansados significaba Laura no quiso manejar. Laura, que no esperaba la segunda ronda, quedó sin plan B. Excusa, pensé que no te iba a importar tanto, murmuró. Te equivocaste, respondió Lourdes. Me importó como la vida, y aprendí a que no me volviera a importar igual. Después del postre, arroz con leche, con cáscaras de naranja confitadas, Lourdes se levantó y se dirigió a la caja. La cargó y la colocó en medio de la mesa. Ahora abrimos esto. Sacó papel por papel. Algunos eran torpes, otros crueles, otros simples. Tengo miedo de que ahora solo nos quieras por interés. No supe cómo pedir perdón sin que me regañaras. Nos dio vergüenza tu casa el 24. Me pregunté si te convenía estar sola para hacernos sentir culpables.
Nadie admitió autoría. No hacía falta. Y ahora, dijo Lourdes, con la caja vacía, vamos a la biblioteca. El pasillo parecía más largo que en la mañana. La puerta, al abrirse, soltó un olor a papel, madera vieja y luz tibia. Adentro, la estancia era un pequeño museo de memoria. Estantes con álbumes, un escritorio con cartas ordenadas en cajas, una vitrina con fotografías en blanco y negro, y, al centro, una mesa puesta para 6. Tal cual la había preparado en Navidad, mantel bordado, platos, copas. Hasta el pavó, recreado con una pieza de barro vidriado que imitaba su forma. ¿Qué es esto?, susurró Patricia, con un escalofrío. La cena que no se comió, respondió Lourdes. La monté aquí para no olvidar. Ernesto intentó reír. ¿Una instalación artística? Una instalación de dignidad, corrigió ella. Para que no me vuelva a pasar. Y para que ustedes lo vean cada vez que vengan. Junto a la mesa, un atril sostenía una carpeta. Lourdes la abrió. Había copias de mensajes sin responder, registros de llamadas, una foto de su reloj marcando las 12:03 del 24. Y, al final, una hoja reciente, una carta notariada. Ernesto dio un paso al frente. ¿Un testamento? Se le escapó. No hoy, dijo Lourdes. Un acuerdo. Leyó, Clara. Quien desee formar parte de mi vida, y de lo que mi vida contenga, deberá cumplir 3 condiciones. 1. Estar presente en Navidad, aquí o donde yo esté. 2. No pedirme perdón con regalos, sino con tiempo. 3. Nunca volver a decir, no pude, cuando en realidad fue, no quise, punto. Hizo una pausa. No están obligados. Pueden irse cuando quieran. La puerta es la misma con la que entraron. Nadie habló. Laura tragó en seco. Jorge apretó la mandíbula. Patricia lloró en silencio. Ernesto, dueño de todos sus viejos trucos, no encontró ninguno que funcionara. Entonces Lourdes señaló 3 sobres grandes sobre el escritorio. Tenía nombres: Ernesto, Patricia, Laura. Son cartas, explicó. No para hoy. Para domingo a las 6, cuando se levante la regla de no hablar de dinero. Si para entonces siguen aquí, las abren conmigo. Si se van antes, se las mando por paquetería. Y con eso se cierra todo. Apagó la lámpara de la mesa recreada. La biblioteca quedó con una luz cálida que parecía sostener los bordes de cada cosa. Al salir, Lourdes se detuvo en el marco y dijo, sin dureza, con una firmeza mansa que volvió a sacudirlos. No vine a cobrarles en efectivo. Vine a cobrarles en verdad. La riqueza que tengo ahora me alcanza para vivir sin ustedes. Lo que no me alcanzaba era el valor para decirlo. La puerta se cerró despacio. En el pasillo, el eco de sus pasos fue el único sonido durante unos segundos interminables. Luego, desde el jardín, los niños irrumpieron con la última pista del tesoro en alto, un pequeño cofre con medallitas de latón que decía familia. El contraste fue brutal y perfecto, la inocencia anunciando lo que los adultos habían olvidado cuidar. Esa noche, nadie habló de dinero. Nadie pudo. Se fueron a dormir con la imagen de la mesa intacta grabada en los párpados. Y en el silencio de cada cuarto, como un murmullo que no se deja espantar, se oyó la frase que Lourdes había plantado en el centro de la casa: no voy a mendigar cariño. La venganza, servida sin gritos y sin humillaciones, había sido exacta como una estocada invisible. El domingo, cuando las cartas se abrieran, ya no habría marcha atrás. El domingo amaneció con un aire distinto, como si la mansión entera respirara expectante. Desde temprano, los niños corrían por el jardín, felices con sus medallitas del tesoro que decían familia. El contraste era brutal. Mientras ellos reían inocentes, en el interior de la casa los adultos cargaban un peso que no se aligeraba con el café de olla ni con las charlas triviales. El recuerdo de la biblioteca y de la mesa intacta seguía clavado en el pecho de todos. A las 12 del día, Lourdes anunció que habría una comida especial antes de la despedida. Mandó a preparar birria de res en cazuela de barro, tortillas recién hechas y un postre de jericaya, para que nadie se fuera con el estómago vacío. La mesa estaba servida con naturalidad, sin los sobres lacrados ni reglas escritas. Eso confundió a todos. ¿Será que ya se acabó el juego?, pensó Ernesto, mientras se servía otra tortilla. Patricia no dejaba de mirar el reloj. Laura sonreía demasiado, como si quisiera tapar con maquillaje una herida. El tiempo avanzó lento, hasta que el reloj del salón marcó las 6 en punto. Entonces, Lourdes se puso de pie. Vestía un traje sencillo color beige, nada ostentoso, pero irradiaba la misma firmeza serena de todo el fin de semana.
Caminó hasta el escritorio donde había dejado 3 sobres grandes con los nombres de Ernesto, Patricia y Laura. Los tomó y volvió a la mesa. Llegó la hora, dijo, con voz clara. Aquí están las cartas que escribí para ustedes. No son reproches. Son verdades que no quiero que se pierdan en el aire como tantas veces se perdieron mis palabras. Colocó cada sobre frente a su destinatario. Nadie se movió de inmediato. El silencio era tan espeso que hasta los niños, que jugaban en el corredor, se quedaron quietos mirando. Ábranlos, ordenó Lourdes, suave pero firme. Ernesto rompió el suyo primero. La carta empezaba sin adornos. Hijo, lo que más me dolió no fue tu ausencia, sino tu indiferencia. Me enseñaste que siempre había algo más importante que tu madre. Hoy quiero que sepas que ya no estoy dispuesta a competir por un lugar en tu vida. Si decides quedarte, será porque de verdad quieres, no porque esperes algo de mí. La cara de Ernesto se contrajo, como si las palabras le hubieran pegado directo en la boca del estómago. Patricia abrió la suya con las manos temblorosas. Hija, creciste pensando que lo material definía tu valor. Te perdono por la vergüenza que sentiste de mi casa sencilla, pero no puedo aceptar que esa vergüenza me quite a mi familia. La riqueza que tengo ahora me sirve para mostrarte que nunca fue la casa el problema, sino la mirada que tú elegiste tener. Patricia empezó a llorar, en silencio. Jorge le tomó la mano, pero ella no se la soltó ni la apretó. Estaba ida, atrapada en esas líneas que le dolían porque eran verdad. Laura, con el corazón latiéndole en la garganta, abrió su carta. Laura, nunca fuiste mi enemiga. Pero confundiste tu lugar, quisiste que Ernesto eligiera entre tú y yo. Y él eligió mal porque nunca debió escoger. No tienes que competir conmigo, yo soy su madre. Si quieres, podemos empezar de nuevo, pero sobre la base del respeto. Si no, no pasa nada, mi vida no depende de tu aprobación. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, un pájaro carpintero golpeaba un tronco, marcando un ritmo extraño, como si acompañara la escena. Lourdes tomó aire, miró a todos con la serenidad de quien ya no teme a nada, y concluyó. Esta mansión, este dinero, esta nueva vida, no los necesito para comprar cariño. Los tengo para recordarme que puedo estar sola y aún así vivir con dignidad. Si quieren estar conmigo, háganlo desde el amor, no desde la conveniencia. Y si no, la puerta está abierta. Nadie respondió de inmediato. Ernesto se inclinó hacia adelante, con los ojos rojos. Mamá, yo, no tengo palabras. No las necesito, interrumpió Lourdes. Necesito hechos. El próximo diciembre sabré si de verdad entendiste. Se levantó, besó a cada nieto en la frente y les entregó un sobre pequeño con unas monedas antiguas que había guardado de su difunto esposo. Para que recuerden que la familia vale más que el oro. El sol caía cuando la familia se despidió. Cada uno salió de la mansión con un nudo en la garganta y una lección grabada en la piel. Ernesto manejó en silencio. Patricia no soltó su carta en todo el camino. Laura no supo si había perdido o ganado, pero sí entendió que ya no controlaba el tablero. Doña Lourdes, desde la terraza, miró los coches alejarse. La fuente seguía cantando. Tomó su copa de vino y sonrió. No había mendigado amor. Había reclamado respeto. Y en esa victoria silenciosa estaba su verdadera fortuna. La mansión quedó en calma. El viento movió las bugambilias, y en el aire quedó flotando una verdad imposible de callar. Una madre puede perdonar, pero jamás olvidar. Y cuando aprende a no suplicar cariño, su poder se vuelve inquebrantable.